Vamos a seguir hablando de la fisiología del sistema auditivo y vamos a empezar hablando de, digamos, el proceso crítico en la fisiología sensorial, que es la traducción. Decíamos que el sonido, cuando llegaba a la membrana basilar, ¿no? La membrana basilar vibraba y hacía que dado que las estereocilias tocaban la membrana tectoria, se inclinaban hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Y acá vamos a ver el fenómeno de traducción mediante un registro intracelular en una seda ciliada. Por este caso es una seda ciliada vestibular, pero es algo similar a lo que ocurre en el sistema auditivo. Entonces se hace el registro intracelular y lo que se hace en este experimento es inclinar hacia un lado u otro los estereocilios, ¿no? Acá se ve cuánto se inclinan y acá se ve lo que se registra. Lo que se registra es el potencial receptorial, ¿no? O sea, el potencial registrado por un receptor cuando llega al estímulo, ¿no? En este caso, bueno, sería en el sistema vestibular, pero en el sistema auditivo sería cuando llegara el sonido que haría mover hacia un lado y hacia el otro las estereocilias. Bien, la cuestión es cuando se mueve hacia el lado del quinocilio hay una despolarización y cuando se mueve hacia el otro lado hay una hiperpolarización. Acá se ven ejemplos de potenciales receptoriales en células ciliadas auditivas. Y es bien interesante que el potencial receptorial, como se ve claramente, con registros intracelulares, ¿no?, sigue la frecuencia del sonido estimulante. Por ejemplo, un sonido de 100 Hz genera este potencial receptorial oscilatorio, ¿no? Lo mismo a 300 Hz, 500 Hz, etc. Pero también es interesante que a frecuencias altas, ¿no?, a 4 kHz, de ahí para arriba, ya el componente fásico, que se ve acá, ya se deja de ver, se ve solo una despolarización, ¿no? Recuerden esto, este potencial receptorial que a baja frecuencia sigue la frecuencia del sonido estimulante, va a ser importante para el llamado acople de fase que vamos a ver después. Bien, para que haya potencial receptorial, para que haya cambio de potencial, tienen que abrirse canales. Y estos canales se llaman canales de traducción, ¿tá? Y se piensa que están dados o se relacionan a este tipo de fibras que conectan las estereocilias de menor tamaño con la cara lateral de las estereocilias de mayor tamaño, ¿no? Acá se verían de arriba, acá también se ven de costado, ¿no? Y este sería el modelo. Cuando se inclinan, digamos, hacia el lado de la más grande, ¿no?, esto abriría canales, ¿no?, en forma relativamente mecánica, ¿no? Abriría un canal y de esta forma, fíjense, un canal tipo elástico, sería pero muy rápido, ¿no? Habría canales y entrarían cargas positivas despolarizando la seda ciliada. Cuando se mueve hacia el otro lado, se cerrarían canales que estarían abiertos en reposo. Bien, una cosa importante en este sistema es que las estereocilias están embebidas, rodeadas de la endolinfa. Y la endolinfa es un líquido muy particular, pues es un líquido muy rico en potasio, muy rico en potasio. No solo eso, sino que tiene un potencial electropositivo muy marcado. Fíjense la diferencia de potencial en relación a la perilinfa, lo que hace que con respecto a la célula ciliada, que lógicamente tiene un potencial de reposo negativo, tenga un gran potencial electroquímico. O sea, mucha fuerza para que las cargas positivas entren en la célula una vez que se abren los canales. Entonces, cuando se inclinan las estereocilias de las células ciliadas en la dirección de la más grande, ¿no?, que se abren canales, se va a despolarizar, ¿tá?, y la carga positiva que entra es llevada por potasio, ¿tá? Es algo distinto a otras células. Acá, a nivel de las estereocilias, entra potasio y despolariza esta célula ciliada. La despolarización hace que se abran canales de calcio voltaje dependiente, entra calcio y esto determina que se libere neurotransmisor mediante una exocitosis. El neurotransmisor liberado es glutamato. El glutamato va a activar a las aferentes primarias y va a aumentar la frecuencia de descarga de potencial de acción de estas aferentes. Cuando se inclina hacia el otro lado, hacia el lado de las más chicas, va a hiperpolarizar porque se cierran canales que estarían abiertos en reposo, ¿no? Se deja entrar cargas positivas, por lo tanto se hiperpolariza, ¿no?, y por lo tanto se va a disminuir la liberación del neurotransmisor.
O sea que, inclinado hacia un lado y hacia el otro, determina, cuando se inclina hacia el lado grande, una despolarización, y esa despolarización va a hacer que aumente la frecuencia de descarga de las aferentes primarias. Fíjense en que las aferentes primarias auditivas tienen descarga espontánea, y esta es modulada por la inclinación de las estereocilias. Cuando se inclina hacia el lado de las estereocilias más chicas, hiperpolariza, disminuye la vibración del neurotransmisor y por lo tanto va a disminuir la frecuencia de descarga. Bien, una cosa interesante que ocurre también a nivel de la cóclea, más allá de los fenómenos pasivos de la mecánica coclear, hay fenómenos cocleares activos. Y esto se empezó a ver mediante las llamadas emisiones autoacústicas. ¿Qué es eso? Si se pone un micrófono en el conducto auditivo externo, se ve que el oído genera sonidos, tanto en forma espontánea como provocada, como se muestra acá. Acá se ve 5 voluntarios en que se le hizo un registro de los sonidos en el conducto auditivo externo, y frente a un sonido dado de afuera, después de un tiempo, de una latencia, se ve cómo estas personas generan distintos tipos de sonidos. O sea que el oído genera sonidos. Y para que eso ocurra, tiene que haber un movimiento vibratorio de algo del oído interno. De algo del oído interno tiene que estar cambiando, moviéndose. Como una membrana moviéndose, como un parlante. Algo tiene que estar pasando. Y lo que se mueve a nivel del oído interno son las células ciliadas externas. Las células ciliadas externas cambian de longitud, como se muestra ahí. La misma célula ciliada tiene dos longitudes diferentes. ¿Qué las hace cambiar de longitud? El grado de polaridad. Cuando se despolarizan, se acortan. Cuando se hiperpolarizan, se alargan. ¿Y qué las hacen cambiar de longitud? ¿Qué las hace cambiar de longitud? El mismo potencial receptorial. El mismo potencial receptorial, lógicamente, cuando se despolariza, las células ciliadas externas se acortan, cuando se hiperpolarizan, se alargan. Lógicamente, a sonido de alta frecuencia, simplemente se van a despolarizar y por tanto se van a cortar. Bien. Eso es bien importante porque acuérdense que las células ciliadas externas están agarradas a la membrana tectoria y cada vez que se acortan, acercan la membrana tectoria a las células ciliadas internas, a las estereocilias de las células ciliadas internas, mejorando su sensibilidad. Cuando se alargan, la alejan, disminuyendo la sensibilidad de las internas, que son el verdadero receptor, como vamos a ver más adelante. O sea que el movimiento de estas células ciliadas es generado por el potencial receptorial, y lo interesante, que va a mejorar la discriminación de frecuencias, porque hace un aumento de la vibración muy localizado. Fíjense acá, en esta gráfica, en esta figura, acá se grafica la extensión de la cóclea de la base hacia la punta, hacia el ápex, y se ve el grado de vibración de la membrana basilar frente a un sonido. Y estos son los componentes pasivos solamente, lo que ocurre en un cadáver, el componente pasivo. Pero sin embargo, cuando hay células ciliadas externas funcionantes, fíjense cómo hay una vibración muy, pero muy específica de una zona de membrana basilar. Y esto mejora muchísimo la discriminación de las frecuencias. Una vibración muy localizada que va a activar ciertas células ciliadas, que responden a tal sonido. Bien. Para que haya esos cambios de longitud, aparentemente hay una proteína muy voltaje dependientes, que pequeños cambios de voltaje hace que estas proteínas cambien de formas, que determina que se alargue o se acorte esta célula ciliada. Una de estas proteínas involucradas sería la prestina. Bien, y pasamos al otro componente del órgano de Corti, las aferentes. Las aferentes que forman el nervio auditivo, que también tienen neuronas que van desde el sistema nervioso central hacia la cóclea. Acá en marrón más oscuro se ven las aferentes primarias, y fíjense que el mayor número de aferentes primarias inerva las células ciliadas internas. O sea que la información auditiva principal va a través de las internas. Estas jugarían un papel más regulatorio, como vamos a ver bien, como estamos viendo y vamos a seguir viendo. A su vez, como ven acá, hay axones que llegan desde el sistema nervioso central. Los somas de las aferentes primarias están en el ganglio de Corti. Bien.
Y vamos a ver un poco cómo es la fisiología de estas aferentes primarias. ¿Qué pasa si yo registro una aferente primaria? ¿Tá? Y le doy distintas intensidades y sonidos al animal que estoy registrando. ¿No? Acá se muestran lo que se llaman curvas de sintonía de dos neuronas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Se dan distintos sonidos con distintas intensidades y distintas frecuencias y se registra una neurona. Y cuando se registra una neurona, supóngase que se registra la neurona causante de esta curva de sintonía, cuando se da un sonido de esta intensidad y esta frecuencia, esta neurona no responde, o sea que tienes solo descarga espontánea. En cambio, si se da un sonido de esta intensidad y esta frecuencia, la neurona sí responde. O sea, va a responder en relación al sonido que se muestra acá. Entonces, ¿qué es la curva de sintonía? La curva de sintonía corresponde al umbral de esa aferente primaria. Es decir, si doy un sonido de esta intensidad y esta frecuencia, esta neurona va a responder. Pero si doy doy un sonido con la misma frecuencia por una intensidad un poquito más baja, esta neurona no va a responder. O sea que sería un estímulo subumbral. Bien, una de las características fundamentales de una curva de sintonía es la llamada frecuencia de característica. Todas las neuronas aferentes primarias tienen una frecuencia a la que responden con menor intensidad. ¿No? Frecuencia característica. Fíjense que para la misma frecuencia característica hay neuronas más sensibles como esta y otras menos sensibles como esta. Esta necesita una intensidad más grande para reclutarla. ¿No? Curva de sintonía, concepto bien importante. ¿No? Lo interesante es que a lo largo de la cóclea, las aferentes primarias que inervan distintos sectores tienen distintas curvas de sintonías y distintas frecuencias características. Fíjense que interesante que más cerca de la punta de la cóclea, ¿tá? Las neuronas tienen frecuencias características más bajas. Están más bajas, están más cerca de la punta. Más cerca de la base, las frecuencias características son mayores. O sea que estas neuronas responden a frecuencias más altas, ¿tá? En la base y en la punta a frecuencias más bajas. O sea que a lo largo de la cóclea hay una tonotopía. O sea, la frecuencia es codificada por el código de lugar. Si descarga una neurona aferente que está en la base, quiere decir que llegó un sonido de alta frecuencia. Si responde una aferente primaria que está en la punta, es decir que llegó a ese oído un sonido de frecuencia baja. ¿Ah? Tonotopía. Bien, y esa tonotopía es utilizada para los pacientes con sordera sensorial, ¿no? Los implantes cocleares. ¿No? Que es bien interesante que se puede reproducir un poquito la fisiología haciendo estímulos eléctricos en distintos sectores de la cóclea. ¿No? Cuando se estimula cerca de la base, se representa un sonido de alta frecuencia, cerca de la punta un sonido de baja frecuencia. Bien. Otro fenómeno importante es el llamado acoplamiento de fase. Para los sonidos de baja frecuencia, no solo las neuronas van a responder, las que están cerca de la punta, sino que esas neuronas también descargan, fíjense, acopladas a la fase del sonido. ¿No? Cada vez que llega a la punta, esta neurona descarga. ¿No? Cuando la presión es máxima, descarga. La presión es máxima, descarga. O sea que descarga en fase con el sonido estimulante. ¿No? O sea que un sonido a 100 Hz, esta neurona va a descargar por momentos a 100 Hz. ¿No? Entonces, ¿cómo se codifica un sonido? Se codifican dos cosas, intensidades y frecuencias. ¿Cómo se codifica la frecuencia? Que uno lo percibe como tono, ¿tá? Más agudo, más grave. Primero la tonotopía, está el código de lugar. Si la neurona que descarga está en la base, es que llegó un sonido de alta frecuencia. Otro es el acoplamiento de fase, que se da solo para las frecuencias más bajas, en general por debajo de 1000 Hz, aproximadamente, o un poquito más en algunas especies, el acoplamiento de fase. Es otra forma de codificar el tono del sonido. ¿Cómo se codifica la intensidad? Por un lado, por el código de frecuencias, de frecuencia de descarga. Es decir, un sonido más intenso va a hacer que la aferente primaria descargue más. De esa forma, esa información va a llegar al sistema nervioso central. Y otro es el código de población. Un sonido más intenso
va a hacer que se recluten más aferentes primarias. Bien, terminamos por acá. Simplemente les dejo conceptos para recordar y repasar. Gracias.